Hola a todos y todas, mi nombre es Lorena Iglesias y hoy día vengo a compartir con ustedes esta cápsula sobre el modelo de atención integral en salud que podemos ir revisando en conjunto. Como modo de introducción, y es algo muy relevante que está siempre en todas las clases eh, especialmente que tengan que ver con salud familiar o con promoción de la salud, es la declaración de la Carta de Almagro de 1978, donde se plantea la importancia de la atención primaria de la salud como la mejor estrategia para alcanzar un mejor nivel de salud para los pueblos, ¿ya? Con su lema Salud para Todos, que es del año 2000, esta carta tiende a rectificar entonces lo que se planteó en 1978 como un aspecto relevante de la salud, la atención primaria, ¿ya? ¿Por qué también va a ser relevante este enfoque que se valida? Es sobre todo porque la atención primaria de salud, a través de los centros de salud familiar, hoy en día, lo que pretende es abarcar a la mayor parte de la población con un enfoque que sea de promoción de salud y de esa forma atender y responder a las demandas de salud de la mayor parte de la población. Siempre que vemos, acá en esta imagen me gusta harto porque vemos, por ejemplo, cómo la atención primaria quizá es más pequeña, ¿cierto? Pero en complejidad principalmente, iba aumentando ese tamaño, ¿cierto? Para establecer que en la atención terciaria hay mayor complejidad, pero no así es proporcional la población que abarca, ¿ya? Entonces siempre la atención primaria quizás va a ser menos compleja porque no existen eh, especialidades dentro de, o no es su foco, tener especialidades, pero abarca un gran número de población de territorio y no depende, por ejemplo, con la atención terciaria del número de camas para la atención. Y eso finalmente le da la característica de que llega para todos o tiene este tema de salud para todos, ¿ya? Entonces, el MAIS, que es este modelo de atención con enfoque familiar y comunitario, que es del que vamos a estar conversando, comenzó a aplicarse en forma sistemática a partir de la creación de los centros de salud familiar, pero eso no quiere decir que se aplique solo en la atención primaria. El MAIS en general se aplica a toda la atención de salud, ¿ya? Nosotros en este caso le vamos a poner un enfoque en la atención primaria porque es a lo que va dirigido. Entonces, creo que esta definición más que nada queda aquí para que ustedes la puedan leer y revisar, pero ¿qué es lo relevante de la definición del modelo? A mí me parece que lo más relevante es que los miembros del equipo de salud del sistema sanitario establezcan una relación tanto con las personas como con las familias y la comunidad en el territorio asignado al centro de salud familiar, ¿ya? Esto, ¿qué es lo que hacen en este establecimiento de la relación? Es poner a las personas en el centro de la toma de decisiones, ¿ya? Y además se reconoce que estas personas que componen familias, que componen comunidades, son diversas. Y no solo diversas, sino que también complejas. Entonces, de esa forma, el modelo está determinando que existen multiculturalidades dentro de la población de las cuales se va a hacer cargo, ¿ya? Y eso es bastante relevante. Y además, ¿qué van a hacer estos sistemas de equipos de salud y personas? Van a estar enfocados en mejorar el estado de bienestar lo mejor, lo más posible, ¿cierto? Con un tipo de atención que sea integral, oportuna, de alta calidad y resolutiva, ¿ya? Eso es lo más relevante quizás de la definición del maíz y además que va a reconocer otros sistemas de salud como el sistema de salud indígena y no solo lo reconoce, sino que además lo debería incorporar dentro de su atención de salud, para que ésta, como dice acá en la parte negrita, pueda ser integral, oportuna y de calidad, y por supuesto resolutiva, que dé la solución al problema que se enfrenta. Es por eso entonces que lo esencial del modelo
va a ser describir las condiciones que permitan satisfacer las necesidades y las expectativas de los usuarios respecto a mantenerse sano o saludable o mejorar su estado de salud, ¿ya? O sea, no solo estamos hablando de mantenerse sano como promoción de la salud, sino que además estamos pensando en que si esa persona ya tiene una patología o una enfermedad, podamos entonces mejorar su estado de salud y con eso también su calidad de vida. Los objetivos nacionales de salud y el fortalecimiento de la eficiencia, la efectividad y la eficacia de las intervenciones siempre se deben dar en un contexto de la política pública de fomento y promoción de la salud en las personas y en las comunidades, ¿ya? El MAIS en general, como es un modelo de atención integral en salud, lo que pretende es que no solo sea a nivel individual como de las personas, sino que también se esté considerando la unidad de intervención como la familia y así las comunidades como parte del territorio que satisface al centro de salud familiar. Entonces, los procesos han ido avanzando en la medida que también han ido avanzando los pensamientos respecto a los modelos de atención. Entonces, antes también en el contexto de los consultorios, el modelo de atención que regía era un modelo biomédico. Ese modelo tiende a tratar la patología más que a las personas, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo se centraba en poder satisfacer la respuesta a la patología de la persona. Esto no solo en atención primaria, sino que en todos los niveles de atención. Entonces, si a mí o a una persona le dolía el tobillo, entonces iba a ir donde un traumatólogo experto en tobillo a que tratara su dolencia, pero sin ver el contexto quizás de la persona y ver lo que lo rodea, en este caso, y entender que no solo quizás el problema es que le duele el tobillo, sino que todo lo quizás de salud mental que tiene que ver con esa dolencia, quizás que no puede ir a trabajar o que esté deprimido porque no puede salir de la casa, no se puede mover, eso implica que quizás coma más cosas dentro de su misma casa, le genera ansiedad, etcétera. Cuando tenemos esa mirada de no ver solo la dolencia del individuo que asiste al centro de salud, estamos tratando de ver con un modelo biopsicosocial, ¿ya? Que quiere decir, a esta persona lo que le pasa en el tobillo tiene una connotación de tipo no solo para él, sino que, por ejemplo, familiar. ¿Qué pasa con esto que no puede caminar bien? Que tiene que pedir quizás que otra persona lo lleve donde va, que, o él se siente una carga de esa forma y eh, se va deprimiendo o le va generando ansiedad, etcétera. Entonces, cuando logramos ver ese contexto, logramos ver que la salud va a ser más que solo la dolencia o lo que me afecta físicamente, logramos ver o logramos establecer que debería existir un cambio en ese modelo de atención. No puedo estar atendiendo solo la dolencia, debo atender a la persona. Y en eso es cuando se realiza el cambio del modelo biomédico al modelo biopsicosocial y se logra entonces establecer como este modelo de salud integral, que como les decía también tiene este enfoque de familiar y comunitario, y integra finalmente lo que es la, la dolencia física o el malestar físico con también lo que tiene que ver con la mente, ¿ya? Entonces, esta integralidad física y mental de las personas se entiende como un continuo en la salud, pensando en que eh, no es que estoy enfermo o no estoy enfermo, sino que entiendo la salud como un continuo y de esa forma, a través del modelo biopsicosocial, logro comprender que es más que simplemente la enfermedad, ¿ya? Que es como se venía planteando antes. Entonces, ese es un gran cambio en el modelo de atención y también comienzo a pensar, si no solo que la persona está enferma, si no solo la enfermedad propiamente tal, entonces, si una persona al parecer está sana, ¿debo atenderla? Y ahí
está el concepto muy importante que vimos al comienzo, que es de la promoción de salud. Y claro que sí, porque uno de los grandes objetivos de la atención primaria va a ser mantener a su población sana. Por lo tanto, si esta persona ya está sana, yo debo ejercer, por ejemplo, pruebas de tamizaje para asegurarme que siga sana, eh, ejercer el EMPA o el EPAM, ¿cierto? Para hacer esta pesquisa temprana de alguna enfermedad que quizás está media oculta o debo promocionar de alguna forma esta salud para que mi población esté lo más sana posible, ¿ya? Y por último, entonces, esta atención debe, y así se definió, que debía tener un enfoque familiar y de comunidad para que de esa forma entendiéramos también y abarcáramos también los contextos en los que viven las personas. Por eso este enfoque familiar se define como vamos a ver quizá un poco más adelante, la unidad de atención eh, para la población. Entonces, como les dije antes, este modelo no se aplica solo a la atención primaria de salud, sino que va en toda la atención de salud, de modelo, o sea, primario, secundario y terciario. Pero lo que vamos a ver acá en concreto es entonces del centro de salud familiar. Cuando los centros de salud familiar se establecen, vamos a tener lo primero que dice acá es como que se estableció un cambio en el modelo de atención de salud, ¿ya? Y eso es lo que les acabo de contar. Cómo ese modelo de un modelo biomédico a un modelo de salud familiar a un modelo de atención biopsicosocial se ejerció al momento de decir estamos dentro de un CEFAM, ¿ya? Además, tenemos un cambio en la infraestructura. Los CEFAM tienen una forma de organización que va a ser distinta a la que tenía un consultorio. Y eso no solo es en la organización de sus miembros o de su personal, sino que también es un cambio en la infraestructura. Cuando uno ve un CEFAM, eh, este se parece mucho a otro, ¿cierto? Y eso es porque esa infraestructura se definió de esa forma, pudiendo hacer sectores dentro de los centros y que esos sectores abarcaran una población más específica. El cambio en la organización es que se requiere un equipo de cabecera, que está también dentro de la normativa, para poder realizar la atención a las familias y a las personas y a las comunidades. Entonces, existe una relación continua entre el equipo de salud, que es este equipo de cabecera, y las familias. Eso es lo que se espera. Y además se espera que esa relación entre el equipo de salud y la familia sea un continuo y el individuo sea atendido no solo en su contexto de salud y la enfermedad, sino que también en los contextos familiares y, como decíamos, entendiendo que esta salud y esta enfermedad es un desarrollo en un continuo, ¿ya? Eh, Además, el equipo debe o adquiere destrezas para la incorporación de la familia, como les decía, como una unidad de atención, ¿ya? Y siempre dentro del centro de salud, el enfoque de la promoción es el más importante porque no se puede hacer en otro, o sea, se puede hacer en otras instancias, pero sí es como una característica principal de la atención primaria y de los centros de salud familiar. Como última definición, y me parece que para no tocarlo dentro de las siguientes clases, debemos saber que la población, hemos hablado de la población, de la comunidad dentro del CEFAM y que esto está asignado en relación a un territorio. Entonces, siempre que la población a cargo del centro de salud se va a definir como las personas beneficiarias del centro, ¿cierto? Y para eso son las personas que están válidamente inscritas dentro del centro de salud, pero de todas formas los centros tienen un territorio asignado y ese territorio es el que va a estar compuesto por estas personas para una mejor gestión dentro del CEFAM. Por eso se hace la separación en territorios más pequeños, como que están ligados a sectores, por eso se realiza la sectorización de los centros, para poder responder de una forma más eficiente a los problemas de salud y porque los territorios pueden tener variabilidad según las condiciones de salud del mismo.
Por lo tanto, los centros de salud asumen la responsabilidad de brindar y coordinar los servicios sanitarios orientados a mantener a la población sana, mejorar su nivel de salud y ser la puerta de entrada a la red de salud. Eso también es muy importante. La atención primaria es la entrada a la red de salud. De ahí se van a ejercer las derivaciones, etcétera, a los otros centros. Y esta es una amplia responsabilidad que se hace factible a través de la formulación del plan de salud y del diagnóstico local de salud. Vamos a ver esto más a fondo en la última clase, pero me parece relevante acá poder relevarlo a lo que es, que finalmente toda la población a cargo va a estar diagnosticada de alguna forma a través de este diagnóstico local de salud, ver cuáles son sus problemáticas y a la vez esto se centra dentro del plan de salud para el cumplimiento de las metas. Muchas gracias.